libertad, y en unas semanas podremos volver sin riesgo de que nos empiecen a molestar otra vez. Buena idea. Daré las órdenes para preparar el barco para nosotros, ofreció Dakir alegremente. Al amanecer del día siguiente, los amigos abordaron el mismo barco que los había traído de India y abandonó Zargrad. Los secretarios Nivara y Nibou se dieron a la tarea de visitar conocidos para hacerles saber que el propietario se había ido inesperadamente por unas semanas a resolver algunos problemas inevitables. Suramati ordenó a la nave que volara más despacio y a menor altura sobre el lugar donde antes era París, y sobre la parte del océano donde ahora estaba sumergida su patria. Debajo había un panorama que recordaba mucho a los alrededores de Zargrad. Entre las se vislumbraban áreas verdes, amplias franjas baldías y desérticas, a lo lejos se veían inmensas hibernáculos, algunos de los cuales tienen varios kilómetros de largo. Pronto hubo una inmensidad suelo monótono en el tratado. El suelo removido, que parecía quemado, estaba cubierto de ruinas. Deforme como Sodoma, asolada por las llamas celestiales. Era difícil ver los detalles, pero lo que vio Suramati hizo que su corazón se hundiera, y los recuerdos se precipitaron. La expectativa de ver la tumba de la vieja Inglaterra lo absorbió por completo. Abajo, el océano enrolla sus olas turbias y espumosas y las estrella contra las nuevas costas del Francia, parte de la cual también había desaparecido bajo el agua durante la terrible catástrofe. En la distancia se ven dos islotes, es Irlanda, irregular y desfigurada por el océano, y una astilla de Escocia. Después es allí donde descansa la orgullosa reina de los mares, envuelta en sabana marina. En estas olas repugnantes yacen tierras fértiles, monumentos maravillosos, y toda la actividad febril, tumultuosa y codiciosa de la segunda Cartago. La respiración de Suramati se volvió dificultosa, su mirada pensativa y triste estaba fija en el océano, sobre el cual el barco volaba lentamente. Su mente revivió las magníficas imágenes del pasado y cálidas lágrimas de profundo arrepentimiento brillaban en sus ojos. En este momento solo era Ralph Morgan, un inglés, que lloró a su país. Dakir contempló en silencio la ternura que se reflejaba en el rostro impresionable de Suramati. Su participación en la desgracia de su amigo y su afecto por él brillaban en sus ojos, y solo cuando los dos se acercaban a su destino de viaje, estrechó la mano de Suramati como si sí quisiera desconectarlo del pasado y hacerlo volver a la realidad. Suramati se estremeció y se enderezó. «Oh, cuánto estoy aún en poder de insignificantes intereses terrenales», él dijo suspirando culpablemente. «Lamento la destrucción de una pieza, cuando, pronto, todo el planeta se convertirá en un simple recuerdo. No nos sonrojaremos menos por nuestra madre tierra. Los hilos fluídicos que nos unen a ellos son muy resistentes a romperse sin dolor, y el calvario más duro que tendremos que pasar, es sin duda, la obligación de amar ese mundo nuevo, donde sembraremos las semillas del bien y la iluminación», dijo Dakir pensativamente. Fueron a la otra ventana y comenzaron a contemplar el antiguo castillo. Masivo, lúgubre y ennegrecido por la acción del tiempo, se levantó sin mi acantilado, tan indestructible como ellos. Unos 10 minutos después, la aeronave aterrizó en la plataforma principal, y por supuesto, era difícil imaginar un contraste más extraño que eso, un dispositivo, que personifica la nueva conquista del intelecto humano dentro de los gruesos muros del santuario feudal. Unos viejos sirvientes saludaron respetuosamente al posadero. No eran, por supuesto, los mismos que sirvieron a Suramati en su primera estancia, pero, para su edad, no eran menos venerable. Dentro del castillo prácticamente nada había cambiado. Los muebles no mostraban signos de daño, o revestimientos de paredes, pinturas antiguas, utensilios antiguos, todo estaba intacto, y en el mismo habitación donde Dakir cenó con Nara y Suramati, cuando este último había venido para su primera iniciación, allí estaban de nuevo cenando y soñando largo rato en la terraza suspendida sobre el océano. Ambas cosas estaban en silencio. En sus mentes se erigió el pasado, constriñendo esa armonía pura y límpida que normalmente habita en el alma de los magos. Suramati se retiró a la antigua habitación de Nara, donde una infinidad de detalles evocaba recuerdos de su esposa. A la mañana siguiente los amigos fueron a ver la torre donde habían recibido la iniciación, luego después del almuerzo, fueron a la biblioteca para comenzar a estudiar historia. Exteriormente eran tranquilo como siempre. Una sensación extraña e indefinida sacudió el alma de Suramati cuando tomó la primera volumen de las obras traídas, ¿por qué lamentarse inútilmente? El destino inexorable le señaló una dirección diferente. Ralph Morgan, un hombre corriente,
había muerto, mientras Suramati esté vivo y su tarea es conocimiento infinito. Otro futuro te espera en el nuevo hogar, en ese planeta desconocido, donde, como está escrito, enterrará sus huesos después de darle todo el conocimiento adquirido. Se enderezó enérgicamente y de su corazón atribulado brotó una ferviente oración al ser inescrutable que dirige los destinos del universo. El que le impuso lo extraño y misterioso hada, te guiará y te ayudará a llevar la carga con dignidad. Calmado y fortalecido por la oración, tomó de nuevo el libro y comenzó a leer el prefacio. El autor, aparentemente, era un filósofo y pensador, un hombre que mantuvo la fe y que creía sensiblemente tanto el pasado como sus contemporáneos. Cuanto más estudio el pasado y empiezo a comprender los fenómenos históricos de la existencia humana, escribió, más en mí crece y se fortalece la convicción de que nuestro tiempo es de la decadencia y esa civilización, de la que estamos tan orgullosos, nos lleva a una catástrofe, quizás peor que aquella con la que terminó el siglo XX o, quién sabe, una convulsión geológica. Incluso a finales del siglo XVIII, las ideas desfavorables y corrientes sociales que, inevitablemente, deben provocar una catástrofe histórica, esto es, la invasión de los amarillos, mencionada anteriormente. La decadencia moral comenzó con las obras de los llamados filósofos, que, supuestamente, anunciaría las nuevas verdades, pero que, en esencia, había una declaración de guerra contra la deidad y las leyes establecidas, y en su nombre, que hasta ahora había llevado a la humanidad a un consecuente progreso, factura y convicciones que determinaron la correcta relación entre el personas, basados en la honestidad y el deber. En resumen, había principios y reglas de vida que, a pesar de ser quebrantadas, eran debilidad. Aunque vistos como vergonzosos y criminales. Pero tan pronto como declararon la guerra a ese enemigo invisible e intangible llamado Dios, la brida que sujetaba las pasiones fue quitada, la moral, sacudida en su raíz, la virtud burlada, todos los vicios alabados e incitados, todo esto junto creó una generación sin vergüenza, honoro de principios, vil y ambicioso, que adoraba solo al becerro de oro, este nuevo Dios, entronizado en las ruinas de antiguos altares. Y las almas de los hombres estaban cada vez más a merced de los instintos brutos y las bajas pasiones, la dignidad humana declinó gradualmente, mientras la bestia en el hombre se avecinaba, y finalmente, tomó posesión de él. El intelecto, que ya no buscaba lo divino, se hundió en el materialismo, los hombres fueron desgarrados por una tajada de poder, ningún crimen pudo detener al que anhelaba el oro, ventaja o placer. La humanidad, debido a su ambición y crueldad, ha comenzado realmente a parecerse al monstruo apocalíptico, y en su ceguera blasfemó e imaginó que al rechazar el Creador, ella lo había vencido. Para un pensador e historiador, es doloroso hurgar en este pasado marcado con el sello de la continua decadencia, y que condujo a la raza blanca, la más dotada de todo, hasta la completa decadencia y humillación nunca antes vista en la historia. La degradación moral ha resultado en degradación política. Una vez que fueron cuando los cimientos del honor hubieron sido removidos, cada uno encontró absolutamente normal guiarse solamente por propias ventajas materiales. El patriotismo y la honestidad se convirtieron en significados tontos, anticuados, los jefes de Estado con sus compinches descaradamente saquearon sus países, no hubo más funcionarios incorruptibles, todos, sin ningún remordimiento, robaron y vendían todo lo que podían, porque el prestigio en la sociedad se evaluaba por la riqueza de cada uno, sin importar el lío que hubiera hecho para adquirirlo. La vida familiar también se derrumbó, y con ella la educación, que antes había creado grandes caracteres. Todo se fusionó. La vieja aristocracia se mezcló con la chusma, aislamiento, que antes preservado la pureza de la especie, se convirtió en un verdadero caos. Princesas y condesas corrieron tras histriones, príncipes y condes casados con judíos o mujeres de la calle, grandes fortunas fueron en ruinas, mientras los ricos especuladores acababan con los viejos nidos y los haciendas, deleitándose en la humillación de los señores arruinados, burlándose de ellos. El fenómeno más sorprendente de la época fue que los propios decadentes celebraron su caída, arrastrándose vergonzosamente a los pies de los nuevos señores, que les inculcaron el odio a la patria y el desprecio del deber, la desmoralización de sus esposas e hijas, induciéndolas a la desvergüenza, y exponiendo con desdén la desnudez moral de aquellas antiguas capas, privilegiadas y cultas a la turbas vulgares y animalistas pero triunfantes. Y la gangrena moral estaba contaminando rápidamente a todos los pueblos europeos, las personas estaban como si hubieran sido atacados por la locura. Intercambiaron todo, orgullo nacional, honor, respeto y seguridad del país. Las riquezas nacionales se negociaron a golpe de martillo, todas las etnias se mezclaron en tal mezcolanza que se adulteró el sentido común. Al mismo tiempo, creció la indolencia.
Nadie más quería cultivar la tierra, trabajar en la campo o en la fábrica, o para dedicarse a un oficio, en una proporción gigantesca multiplicada a escuelas, universidades y diversos tipos de instituciones. Ya no había campesinos ni obreros. Solo quedaron los señores, las damas, los científicos y los artistas, todos con ganas de vivir lujo deportivo. Se mejoraron las máquinas para reemplazar el trabajo personal y permitir que cada uno era su propio amo y sirviente. Y mientras se desarrollaba toda aquella bacanal, de lo más profundo del remolino salió el diablos, y esto ya no era el fruto irrazonable de la fantasía del clero trasnochado, que asustó a los hombres del siglo XVII y XVIII con el diablo, risible y desacreditado, porque nunca nadie lo había visto. Luego, a fines del siglo XX, apareció el diablo, visible y palpable, hostil y burlón, empujando a la gente a la muerte. Ahora, 300 años después, hemos avanzado mucho. Los demonios son convocados en público, todos los ven, los tocan y los adoran. Satanás se ha apoderado del trono, gobierna el mundo y en su odio, sin duda nos llevará a la muerte. ¿Quién puede predecir cómo terminará esta obra diabólica? Muchos, como yo, pensamos que está por ocurrir algún tipo de catástrofe y que algo anormal le está sucediendo al planeta. Cualquier invento presentado al público y utilizado por la mafia, no en beneficio de la Tierra, sino para devastarla y destruirla, se me presenta como un eco de la burla del infierno a nuestra ceguera. Pero me he desviado un poco del tema y retomo la descripción de los últimos años del siglo XX. En aquella época, en Europa, maduraba rápidamente la degeneración física y moral de los pueblos. Ropa blanca, mientras en Asia la raza amarilla estaba despertando, creciendo y desarrollándose, todavía sana. Un creyente, animado por un patriotismo apasionado y ese feroz ardor, que engendra héroes y enseña a despreciar la muerte. La vieja raza amarilla asimiló juiciosamente de los blancos todo lo que podría ser útil, creó y entrenó ejércitos, flotas marítimas y aéreas construidas, mejorado en medios de comunicación, y cuando todo estuvo listo, para disminuir el exceso de su población, avanzó hacia el este. Era una nueva migración de pueblos. Como una ola humana interminable, millones de los amarillos salen por tierra y mar avanzando sobre los blancos. Europa y América fueron tomadas por ellos, pero, primero, hablemos de la desgracia del primero. En ese momento, China todavía era un imperio y el trono estaba ocupado por un emperador. Joven y enérgico, rudo y astuto, como un auténtico asiático. Antes de emprender tu gran campaña, reunió toda la información posible. Un ejército de espías bien organizado. Estudió los países a conquistar y concluyó que el momento de la invasión fue excepcional. Primero, los espías probaron que, debido a vicios antinaturales, la existencia del tercer sexo y odio a los niños, la población de Europa ha disminuido drásticamente, los ancianos se enojaron y poco capaz de defensa. El militarismo se consideraba amoral, normas nacionales. Quedaron atrapados en un montón de estiércol, los ejércitos, aunque hubieran sido totalmente abolidos, representaban una turba de gente indisciplinada, no imbuida de un espíritu guerrero, en otras palabras, eran ciudadanos que despreciaban su oficio y veían en él restos de barbarie, sentenció a la aniquilación. Había, por supuesto, gente testaruda y algo anticuada tratando de resistirse a esa forma de pensar, sin embargo, los numerosos congresos y conferencias de paz los han acusado de ser enemigos de humanidad, queriendo cubrir el mundo de sangre, más aún en su tiempo cuando la guerra sería tonterías, debido al enorme poder destructivo de las armas, que en pocos minutos podrían reducir a escombros una ciudad o incluso un país entero. No es una carrera armamentista lo que debemos fomentar, sino la hermandad de los pueblos. Gritaron los defensores de la paz. ¿Quién reconstruirá las ciudades y reparará el daño, si es prácticamente imposible encontrar trabajadores? Y para que todo esto, en el momento en que la civilización finalmente ha logrado sus objetivos y todos son ricos, felices y tienen los mismos derechos. Y aquí, en el colmo del idilio, llegaron las hordas armadas de los amarillos. Comenzó una humillación sin precedentes de los blancos por parte de los asiáticos, durante mucho tiempo despreciados, afrentados y maltratados por el primero. La población vil y cobarde, la verdadera generación de la cultura, criatura podrida que representaba, estaba aturdida de terror. Cada uno solo temía por su despreciable vida, no se habló de defensa y los vencidos recibieron a sus conquistadores de rodillas, esperando la sentencia y suplicando clemencia. Sin dejar de mostrar su desprecio por la manada de cobardes que se postraron en el camino, el joven emperador recorrió los países subyugados para inspeccionar,
deteniéndose preferentemente en las capitales, que por estar densamente pobladas se han convertido, literalmente, el corazón del país, concentrando allí toda la flor y nata de la nación. Y dondequiera que él pasó orgulloso hijo del sol, estableció un nuevo orden. La clase rica fue expulsada de sus casas y palacios, sus bienes fueron confiscados, privados de comodidades y lujos, esa turba de parásitos y cobardes que solo supieron traicionar y matar, humillar y vender su patria, despreciando a un trabajo honesto, fue expulsada de la ciudad, bajo una segura escolta, enviada a cultivar la tierra para asegurar a los ganadores reservas de avena, trigo y otros alimentos. Multitudes de científicos y ricos sudados bajo la amenaza del látigo o la horca. Un nuevo estado de ánimo adquirió los molinos y fábricas abandonadas, que empezaron a funcionar en beneficio de los conquistadores acorralados en chozas miserables. Esos libertarios de cualquier deber, ley o creencia, experimentaron la pena del talión en carne propia. La igualdad utópica, proclamada por ellos, ahora lo encontraron en la vergüenza, la desgracia, la miseria y el trabajo duro incesante. Con Dios y la religión rechazados, las iglesias destruidas, las festividades cristianas en su honor abolidas, ellos, en los días amargos de la humillante esclavitud, bajo el puño de hierro del nuevo amo, comenzaron a arrepentirse y orar, buscando la ayuda del Creador invisible, el único que podía ayudarlos, cuando la ayuda humana entonces era imposible. Ya no se podía pecar como antes, la veneración de Satanás fue castigado con la muerte, al igual que cualquier relación de amor antinatural. En su corazón, muchos de los ciudadanos libres lamentaron no haber amado y defendido a su patria, sus apretaron los puños al recordar a los pacificadores y su palabrería. El joven emperador, mientras tanto, reflexionaba sobre una pregunta que despertó su curiosidad. No podía entender por qué los pueblos una vez altivos, gloriosos y valientes habían caído a ese nivel de imbecilidad, al punto en que se rinden sin luchar y pierden hasta sus valores mínimos de valentía moral y cívica, que durante tantos siglos fueron los componentes de su poder y gloria. Aunque los espías le informaran que toda clase de vicios, venalidad, la incredulidad y la falta de patriotismo carcomieron a los pueblos occidentales como el óxido y facilitaron la conquista, ¿cuál fue la verdadera razón de esa decadencia? ¿Cuál fue exactamente su origen? Él no podría encontrar la respuesta. Entonces el emperador convocó a algunos consejeros, les expresó sus dudas, les ordenó para investigar las causas de la caída de los pueblos subyugados, y añadió: es imprescindible que se haga un estudio profundo sobre el mal que ha asolado naciones enteras, desde nuestro pueblo ahora vive entre ellos y la misma peste también podrá contaminarlos. Los consejeros iniciaron el trabajo y unos meses después regresaron con los resultados. Después de exponer las causas de la decadencia general, que mencionamos antes, se terminado, la causa principal de este declive moral y físico es un parásito de Asia que terminó por infiltrarse en todos los países, lo que llevó a la aniquilación de todos aquellos que lo albergaron durante descuido. Es un pueblo sui generis, enemigo de la especie humana, que se ha insinuado a través de todos lugares con su habilidad y audacia características, utilizando los fundamentos humanitarios de la doctrina cristiana para usurpar todo dominio y riqueza. La literatura es el arma más perniciosa en manos de los judíos. A través de la palabra impresos, desconcertaron y pervirtieron corazones y mentes, y, por fin, supieron sembrar tanta discordia entre los pueblos, que después, con ayuda del oro, los subyugaron. Sin tener patria propia, humillaron la ajena. Vil, cobarde e inmoral, sofocaron los escrúpulos, el valor y la fe. Las consecuencias de esta actividad Su Alteza es viendo, nuestra obligación es alertarle de ciertos hechos. Intentan evitar más los trabajos, apoyado por otros pueblos. Últimamente hemos notado tu obstinación en corromper a los hijos de Imperio Centro. Sabemos que están sobornando a algunos empleados por varias ventajas. Y, a escondidas, van profesando y difundiendo perversiones. Muchas desgracias vendrán si Su Alteza no restableció el orden. Lo pensaré, dijo el emperador escuetamente. Poco después, se hizo un anuncio público a los judíos. Dijo que, con base en el levantamiento de los consejeros, era evidente cuán sabios y diestros eran los hijos de Israel, por el talento en materia comercial y empresarial, o sea, dondequiera que hubiera energía y experiencia, su participación fue indispensable. De esta manera, el emperador convocó a todos los judíos, a salvo de las vicisitudes de la guerra, para ir a las gran ciudades, seguida de la lista de nombres, para discutir con los funcionarios locales las más eficaz para levantar el comercio y la industria. Sacudidos por la pereza y el desánimo inaudito de los perdedores, también era necesario encontrar y asignar capital suficiente para desarrollar ampliamente industrial, bancario, minero, etc.,
que no debería presentar ninguna dificultad, en vista del gran número de trabajadores, mano de obra barato y dorso de créditos. Un estado de euforia se apoderó de los judíos. De acuerdo con los principios sobre los que habían sido educados, estaban seguros de que este feliz giro de los acontecimientos era gracias a la generosa distribuidos a personas influyentes y que la estrella de David volvería a brillar como nunca antes. En pronto, el poder sería usurpado, se infiltrarían en todas partes, gobernarían y deambularían. En los nuevos amos, como hicieron con los inútiles y corruptibles títeres del gobierno destronado. Felices, se dirigieron a los lugares indicados. Como una nube de cuervos, el judíos a ciudades y pueblos, calculando ya ansiosamente las ganancias futuras. Fueron algunos millones, los más ricos, los más descarados y astutos, recibidos con honores. Seguidamente se anunció el día de la apertura solemne de las reuniones, precedida de banquetes ofrecidos por el emperador en honor de los participantes. Los judíos estaban radiantes. En reuniones secretas, ya habían discutido formas de llevar a cabo sus maquinaciones, asesinatos y sobornos, que culminarían en someter y pervertir a los conquistadores, y ya se sentían soberanos y señores de la destino mundial. Los banquetes estuvieron magníficamente preparados. Las mesas arqueadas con el peso de exquisitos manjares. Vinos caros, vajilla lujosa, y como desde la época de la invasión de la comida en general había dejado mucho que desear, los invitados estaban extasiados. Empezando los laudes comidas, se pronunció un nuevo decreto imperial por el cual los judíos tendrían nuevos privilegios, les prometió la devolución de los bienes confiscados y todos los derechos civiles. ¿Te imaginas la alegría que reinaba allí? Comieron de todo y bebieron mucho. Los vinos embriagantes, al parecer, eran su efecto, sus cabezas, ya pesadas, empezaron a caer, y poco después cayeron inertes. Tú mientras tanto, los chinos estaban presentes, escondidos. En aquella terrible noche, millones de invitados se durmieron en el sueño eterno, abandonado el cuerpo perecedero y se presentaron a Jehová, quien por supuesto nunca les enseñará el despreciar a la humanidad y llevar a la devastación y humillación a los pueblos que los cobijaron. La ley de Talión finalmente los alcanzó. Una persona sin prejuicios, pero también sin misericordia, profesando como les decía la máxima, el fin justifica los medios, los sacrificó para salvar a su pueblo de la influencia dañino. Al día siguiente, todos los cadáveres fueron cubiertos con cal viva, desechados o quemó, y entre la gente estupefacta comenzó a correr el rumor de que de las llamas de las hogueras bandadas de cuervos volaron, y que estos serían los demonios a quienes adoraban los muertos, que ahora los abandonaron para volver al infierno. Después de una inspección de los documentos de los muertos y una investigación rigurosa, se descubrió un plan ingenioso, cómo extender y arruinar a los nuevos gobernantes y convertirlos en esclavos del fatalismo. En todas partes los documentos publicados causaron mucho ruido y justificaron, incluso en cierta medida, a los ojos del mundo, la forma cruel de la reacción de los enérgicos chinos. A continuación, el relato describía los detalles del gobierno de la raza amarilla y la terrible opresión que ejercida sobre los pueblos europeos esclavizados. Dios mío, qué tiempos tan terribles. No puedo imaginar tal esclavización de pueblos enteros en siglo XXI y la masacre fría de millones de personas, dijo Supramati, interrumpiendo en lectura. Dakir apartó el libro y se estiró en su sillón. En realidad, las cosas salieron mal en el mundo cuando revivimos la isla desierta. Observó sonriendo. Pero, con toda honestidad, ¿no habrían merecido los pueblos europeos una lección tan difícil? Y esto, seamos sinceros, les resultó bastante beneficioso, aprendieron a trabajar de nuevo, se despertó la energía latente, encontraron la fuerza para liberarse del yugo y expulsar el amarillo para Asia. Es evidente que fue a partir de ese momento que la disminución gradual de la población de Europa. Es asombroso el número de personas que perecieron, principalmente mujeres y niños, en cambio, los que se salvaron fueron llevados por un nuevo espíritu de energía, fe y recuperó el sentido del deber, luego se debilitó. Hay poco, acabo de leer la descripción de este despertar de la raza blanca, el maravilloso impulso fue unánime, aunque breve, pero culminó en la hermandad de gente. Por supuesto que no podía ser duradero, porque el nacionalismo despertado hizo que los pueblos encerrados en sus grupos étnicos. Se unieron los pueblos eslavos, Alemania fusionada con Holanda, Bélgica, una parte de Francia y Suiza, Italia completó su alianza, mientras que los turcos fueron empujados a Asia. Esto es extremadamente interesante, debemos releer todo juntos.
Hay detalles curiosos de la invasión de los amarillos y la hecatombe de los judíos, terrible para el número de víctimas, señaló Suramati. De hecho, la matanza simultánea de unos pocos millones de personas es un fenómeno muy raro en la historia, agregó Dakir. Está claro, sin embargo, que esta raza obstinada es indestructible, por incluso ese genocidio no impidió que los judíos, uniéndose nuevamente, formaran un estado propio, donde ellos, como antes, comenzaron a adorar a Satanás y contribuyeron en una significativo para la resurrección de los mismos vicios que existían antes de la invasión de los amarillos, y que ahora rabia ante nuestros ojos. Es una lástima, agregó Dakir con un suspiro, que su vieja Inglaterra no logró sobrevivir hasta ese momento y participar en el glorioso despertar de Europa. Ella no soportó su decadencia, la conciencia de la inevitable esclavitud, acostumbrados a que siempre fuera el mando, y sucumbió a la vergüenza, enterrando a los vencedores y vencidos en el océano. Suramati solo suspiró en respuesta, mirando con tristeza las olas plateadas. Cerdas que se rompieron en el acantilado. De hecho, continuó Dakir, después de un minuto de silencio, el orgulloso la reina de los mares tiene sus pecados. Sin ningún escrúpulo, ella siempre persiguió lo suyo. Intereses, sacrificando pueblos y personas, exprimiendo la savia a sus aliados, traicionando y dominando el mundo en una maraña de intrigas. Inglaterra siguió por el principio, que la charité bien entendue vegin parso y meme. Y así, desde el punto de vista humano y político, tenía razón, refutó Suramati. Dakir soltó una carcajada, y levantándose de su asiento, palmeó a su amigo en el hombro. Bravo Ralph Morgan. Estoy seguro que el inglés que lo habita está por encima del mago y preveo que en el nuevo planeta fundarás el primer imperio con el lema, la charité bien entendue, pronto. Ambos rieron gratamente y reanudaron la lectura.